19 de julio. Alejandra, tienes 40 días de angustia inconfesable, 40 días de soledad ahogada, sin probabilidades de confesarla, sin un rostro amado a quien quejarse de la desgracia que se prende a tu destino. Alejandra, ese rostro amado es uno solo y se ha ido. Es como si te hubiesen arrancado todo. Es como si te hundiesen en la fría suma de los días para que en ellos te aturdas tratando de olvidar su ausencia. Alejandra, has de luchar terriblemente. Has de luchar tú y este cuadernillo. Han de luchar ambos, pues los ojos del amado rostro dicen que quizá no esté todo perdido. Quizás haya aún algo por salvar. ¿Qué? Preguntas. Tu alma, Alejandra, tu alma. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro conversatorio. Yo soy Lafa, y pues el día de hoy nuestra otra nueva o no tan nueva anfitriona, Sofi, nos acompaña, pero obviamente también está nuestra querida Mare. Adelante. Hola, bienvenidos al conversatorio. ¿Qué tal? Sí, como ya lo anticipó la Fe, hoy se encuentra con nosotros una persona muy interesante, muy inteligente y también muy sensible para la literatura. Sofi, aquí está con nosotros, Sofi Santiago. Bueno, pues esa presentación no sé si me queda realmente, pero muchas gracias. Gracias, hola a todos. Pues aquí estaremos el día de hoy, a ver si les llama un poco la atención este tema raro o este tema poco tratado, a ver qué tal nos sale. Pues el día de hoy nos estamos convirtiendo un poquito, nos vamos a ir un poco para esta parte del chisme, pero el chisme bueno, el chisme de a de veras, en el sentido de tratar de estar relacionando qué es lo que sucede con los autores y su obra, qué tanto puede llegar a influir, no tanto en sus textos, más bien en nosotros como lectores. Cada uno de nosotros tiene una postura respecto a los análisis biográficos. Hay algunos, o yo ahí sí levanto la mano, de que no nos agrada tanto esto, que se quiera meter a fuerza la biografía en las obras de los de estos escritores. Pero pues hay otras personas que sí, y ahorita es en lo que nos empezaremos a agarrar a librazos, de buena forma, como John Wick en alguna de sus películas, ¿no? Pero bueno, Sophie. Pues mira, está interesante esta perspectiva que dices. Yo no estoy peleada con la idea de que a lo mejor cuando uno lee un texto, a lo mejor haya elementos de la vida del autor que nos puedan servir a lo mejor para entender cómo vivieron, a lo mejor qué experiencias de su vida los llevaron a escribir ciertas cosas, etcétera, ¿no? Pero tampoco estoy peleada con la idea de que a lo mejor sí influya, ¿no? O sea, porque muchas veces algunos datos de la vida privada de los autores nos ayudan a entender como por qué se les ocurrió tal tema o de qué manera metieron cierta experiencia y la hicieron ficción, etcétera, ¿no? O sea, todas esas cositas son las que quizá nos pudieran llegar a interesar a la hora de leer un libro, ¿no? Efectivamente no es quizá un tema tan apasionante, ¿no? Porque pues a veces nos interesa más la literatura tal cual que lo que hay alrededor de ella, ¿no? Pero sí digamos que está interesante ver cómo esos datos, esas experiencias, esas vivencias, incluso testimonios de la gente que conoció a esos autores que nos puedan llegar a interesar y que puedan llegar a influir en la lectura, ¿no? de estas obras. No sé ustedes qué piensan. Yo les quiero preguntar algo.
porque la primera vez que tuve contacto con esto de la vida privada y los autores, hace ratito lo mencionaste, Sofi, y fue con esta dupla, Octavio Paz, Selena Garro. Y Exacto, es sí. porque un exnovio por ahí que tuve, bueno, claramente sí es exnovio, lo tuve. Otro. ¿Es el No, mismo de solo he hablado de Cortázar o este. es otro? Guiño, Hablando guiño, de solo he vida. hablado del mismo. Ajá. Entonces, Hablando de vida privada, ¿no? Pero bueno. hablando de video, este es el episodio en el que también podemos sacar eh, Los ese trapitos al tipo de sol. anécdotas. Eh, entonces, con Seguras. solo los que sean más prudentes y se sequen rápido, ¿no? O sea, los trapitos que se sequen fácil. Eh, a esta persona le gustaba mucho seguir la vida de este autor, de Octavio Paz, pero así de que él me decía, si salgan la lista de súper que él hacía, yo la compro. O sea, porque ya decían, o sea, ya hay una gama de diarios, recados que se mandaban, que cuando, o sea, era tal su fascinación por este autor, no sé si lo sigue haciendo, pero sí él tenía esta inquietud y a partir de ahí veía entrevistas, o sea, ya lo relacionaba con otro tipo de información. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la primera vez en la que asociaron vida privada, autor, y les llamó la atención, como para seguirlo observando en lo demás, o en los demás autores? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho una entrevista que le hicieron a Julio Cortázar. Yo no conocía la cara de Julio Cortázar, ¿no? O sea, yo primero leí a lo mejor por ahí un cuentecillo y después se me ocurrió, a lo mejor por curiosidad, buscar algo en YouTube, ¿no? Por ahí hay una entrevista que le hacen, ni me acuerdo quién, ¿no? Y me pareció muy llamativa la forma en que hablaba, ¿no? Porque ya seguramente recordarán o habrán visto por ahí a Julio Cortázar, tiene un modo muy afrancesado de hablar, ¿no? No puede pronunciar la R y pareciera ser como que está haciendo una pronunciación francesa de la R, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención, digamos, esta figura extraña, porque aparte tiene una fisonomía muy extraña que creo que proviene de una enfermedad que tuvo. Bueno, de aquí ya empieza el chisma. Este, pues uno se queda como con la idea de, a ver, este sujeto parece que me choca a lo mejor un poco con la idea que a mí me devolvió primero leer un texto de él, ¿no? Y entonces uno después de eso va, si lees Casa Tomada, y a mí ya me parecía como muy particular al momento de leer los cuentos de Julio Cortázar. Recordaba la voz, ¿no? La voz que yo vi en esa entrevista. Y entonces como que empecé a asociar, ¿no? Empecé a asociar la figura autoral Julio Cortázar, la figura pública Julio Cortázar, con el autor, digamos, el escritor ya como tal enfrentado a la escritura, ¿no? Esa fue, digamos, una experiencia que yo recuerdo bastante presente, ¿no? No sé la fe. Pues en mi caso, la verdad sí, son datos históricos que generalmente ya se tienen en las historias. Esta competencia o este reto que tuvieron eh, las personas al escribir libros, bueno, al escribir un cuento de terror que sea del más terrorífico, y en ese momento Mary Shelley lo que terminó creando fue Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Este punto del chisme que, como bien lo mencionabas, de que fue un concurso que prácticamente, si no mal recuerdo, ella no estaba como que tan invitada, pero al estar en este círculo, con su esposo, que se crearon varias historias de terror en ese momento, fue como que ese punto, y también es de dónde caramba sacaste todas esas ideas para estar realizando el Frankenstein, de estar yendo a los cementerios por cuerpos, mutilarlos, unirlos, darles energía. Un poco también es, creo que a lo mejor estoy hablando de más, quizá a lo mejor relacionado con la ilustración y todo este punto de conocimiento
que creo que era más o menos en ese momento, o pues obviamente lo de la biografía de Howard Philip Lovecraft o Edgar Allan Poe, que en los cuales te está diciendo cómo fue su vida, cómo era, pero de ahí es cuando yo empiezo a tener cierta ruptura, en el sentido de, no porque hayan tenido una vida tan mala, eh, Claro, sí. tienen que estar creando ese mundo en el espacio, por ejemplo, de Lovecraft, o toda esta podedumbre que llega a manejar Poe, es más bien este ejercicio creador. Y otro de los puntos, y sé que muy probablemente mucha gente, para variar, me va a empezar a decir de cosas, es que a partir de una biografía mal leída, empiezan a decir que el patriarcado estaba atacando a Sor Juana, cuando realmente los documentos que se han visto no tienen nada que ver y al contrario, grandes figuras de la iglesia y bueno, hasta la virreina, que tampoco voy a entrar en el chisme de que si era amante de la virreina en ese momento o no, y que si era lesbiana o todo ese rollo. Este episodio, a ver, cuenta ese chisme para los que ahí lo desconozcan, quizás son pocos, pero... Pues es todo esto que llegan a exaltar la figura de Sor Juana. Yo la exalto también, pero por las obras que hace y que es prácticamente la primera feminista y todo este rollo, cuando en realidad no han leído bien cuáles son los documentos y que quieren atacar a la iglesia. Y conste que lo está diciendo uno de los más paganos y apóstatas que quieren llegar a conocer, cuando es totalmente contrario, es cuando a mí me brinca este punto de querer meter a fuerza la parte biográfica en algunos textos. Creo que obviamente, bueno, no creo, es parte de mi experiencia lectora lo que me provoca esto y también ver cómo pueden llegar a demeritar estos puntos de, sí, era un sufrido Edgar Allan Poe y por eso siempre escribía de muerte y bla, bla. Ese güey Claro, se sí. la Sí, pasaba sí, sí. los bares chupando y no tenía dinero porque era un borracho. Y vamos a decirlo las cosas como son. Que Lovecraft era un racista y todo, pues lo empezamos a ver desde tiempos diferentes en lugar de tratar de analizar desde su época o a nuestra Fénix, a Sor Juana, este punto de es que la iglesia y prácticamente la martirizaba y por eso la callaron, cuando en realidad no, la gente que ha leído, nos hemos acercado un poquito, mucho a su obra, sabe que son cosas diferentes. Cosa contraria, a lo mejor, por ejemplo, con Inés Arredondo o con Amparo Dávila, que a lo mejor ahí sí están metiendo algunas cosas de su vida hacia los textos. O como no, también Chayito Castellanos, que podría llegar a suceder eso. Claro, sí, sí, Para sí. mí es una de mis preferidas y sí va a llegar a, justo ahorita que se abrió lo de Rosario Castellanos, yo creo que también se elevó como esta intención de conocer de ella a partir de Los Adioses, ¿no? La película, entonces Ujú. que en la vida de Rosario Castellanos, donde salen fragmentos de las cartas a Ricardo y también sale un poema bellísimo que habla de la maternidad para Gabriel, ¿no? Claro, Entonces, sí. sí creo que ahí hubo como profundidad. O sea, siento que Rosario Castellanos sí estaba visibilizada dentro de un sector literario, pero a partir de la película quizá hubo un poquito más de amplitud. También su muerte, ¿no? Hablábamos de hace rato lo de las muertes, porque pues las muertes de los autores también de repente pues llegan a ser muy icónicas, esto de la lámpara con Rosario, los suicidios, ¿no? O el que se quedó en el parque por borracho, que ahorita iba a preguntar así como de borrachos en la literatura, pero no, pues aquí nos vamos a quedar un buen rato, ¿no? Malditos. ¿Quiénes no? ¿Quiénes no? Por orden alfabético, como se nos vayan ocurriendo, ¿no? Por época, por época. Y por ejemplo también, hay Sí, veces, pero perdón, está interesante esta relación, ¿no? Más que me llama mucho la atención
esto que dice Lafa, porque en cierta medida a lo mejor no se trata tanto de defender, si uno no debe relacionar la biografía del autor al momento de leer su obra, o sea, si la relación que podríamos hacer con los datos biográficos está completamente excluida, o al revés, ¿no? O sea, no se trata tampoco de defender, no, ¿sabes qué? Que siempre que leas a un autor tienes que tener presente que nació en el año 1900 no sé qué, y además tenía una madre que lo golpeaba y tuvo así una vida horrible y eso lo llevó a escribir tal y tal cosa, ¿no? O sea, digamos que no se trata aquí de yo estoy de este lado, yo estoy del otro, ¿no? Sino más bien de entender o de tratar de rascar un poco en comprender cómo es que nos llegan de pronto estas relaciones, ¿no? ¿Por qué de repente nos causa curiosidad saber cómo murió un autor? O a ver, voy a buscar en YouTube alguna entrevista, o como dice Mare, así una situación de, no, pues a lo mejor esta película cambió cierta perspectiva que a lo mejor uno podría tener sobre un cierto autor, o a lo mejor una entrevista, o a lo mejor su misma muerte. Ese tipo de datos que nos podrían llegar a modificar la lectura que tenemos o incluso la idea que tenemos de los autores, ¿no? Es más por ese lado, me parece. Sí, sobre todo, como bien lo mencionas, y eso sí quiero apuntalarlo bien, saber cuándo sí y cuándo no. Exacto. Cuándo no es necesario tomar una bandera de... es que perdón, me conflictúa mucho esta parte de Sor Juana, como diría un tío tía, es que me pone muy nerviosa. Que el producto de gallina la quieren estar tomando con desde esta perspectiva cuando les faltó indagar un poco más o quieren verlo desde una perspectiva actual cuando estábamos en 1500, 1600 y no tiene realmente 1700, mejor dicho, ya me equivoqué, ya recorrí tres centurias, pero bueno, cuando no se está manejando realmente desde una perspectiva de qué es lo que llevaba. Creo que también algo que de repente cuando se quieren hacer este tipo de cosas o de este tipo de análisis es ver el contexto en el que está, no para estar justificando realmente, sino para comprender todo lo que hay en relación hacia la sociedad. Puedo llegar a comparar un poco la parte no sé, otra vez de Sor Juana y pues bueno, a tu querida Pizarnik, que también escribe súper bonito y que de repente empecé a saber un poco más toda esta relación tormentosa con ay, se me olvidó, lo acabas de mencionar, Casa Tomado, Cortázar. y de repente, como ya lo comentamos en algún otro programa con Grillo, más bien él lo dijo, sí, empecé a tener cierto recelo hacia Cortázar, pero a ver, estás viendo nada más una parte de la historia. Claro, sí. Y no lo puedes llegar a segmentar. Lo que sucede también aquí con ay, se me ahora ando con una memoria a corto plazo muy, muy débil. El que acaba de comentar Mare, de acá de nuestro premio Nobel, maldita sea, Paz, que sí, de repente sí, a él sí, antes de saber todo lo que sucedía con sus relaciones, sí, siempre le he tenido como un cierto, no sé, como no totalmente una aberración, pero sí con mucho cuidado por lo que estuve leyendo también de su vida. Es como complicado y creo que ya lo habíamos comentado en algún momento para cualquier tipo de creador, saber separar a la persona de la obra, porque muchas veces nos contaminamos por eso. O sea, Cortázar. Sí, por ejemplo. Dale. A mí esto que dices me recordó mucho a veces la sensación que me causaba leer a Fuentes. Por ejemplo, yo a Fuentes y a Vargas Llosa les tengo así como cierto también reserva,
a partir de como su inclusión en la política, ¿no? O sea, a veces decían una sarta de cosas que a veces uno decía, oye, mejor ponte a escribir cuentitos que te salen muy bien, no sé, ¿no? Pero de alguna manera influye demasiado a veces la vida diplomática de los autores y nos hacen también de pronto rechazar su misma literatura, ¿no? Pero este es un fenómeno como curioso, ¿no? ¿En qué momento, digamos, la vida del autor nos llega a causar un problema cuando, como dices tú, Lafe, pues en realidad lo que a lo mejor uno le interesaría en primera instancia es leerlos, ¿no? A lo mejor la calidad de sus textos es mucho más grande que la calidad de sus comentarios políticos, ¿no? Pero a veces eso influye demasiado, ¿no? En nosotros como lectores, ¿no? Sí, y me parece que también es qué es lo que queremos extraer de la vida privada a la cual nos interesa acceder. Porque, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que se quiere extraer de poner, por ejemplo, de actualizar a una teoría que podría resultar anacrónica de Sor Juana, ¿no? O cuando hablamos, ahorita me recordaste a la hija de Fuentes, justamente, que hace poco se sacó un libro, ¿no? En el que menciona así la vida privada de su papá y las fiestas, las pedotas, el desmadre. Entonces, sí. Dices, yo sí necesitaba, justo, ¿no? Para romper un poco este juicio que de repente uno trae, porque pues también uno se pelea en su mente con los autores y las ideas y esas cosas, ¿no? Entonces, sí quería como que algo me rompiera o fuera chistoso en mi perspectiva hacia Fuentes, y entonces sale su hija. Claro, sí. Muy cotorra, porque aparte sí o sea, sí se me hizo como muy cotorra, y dije, mira, qué vaciada la hija de Fuentes. A diferencia, ¿no? Que eso también es interesante, cómo sabemos quién es el hijo, de qué escritores, o sea, todo esto también, si uno lo quiere un poco para entretenerse, que sirva de divertimento, que es mi caso, ¿verdad? No lo estudio, a mí sí me dan las palomitas y me pongo a ver una entrevista para ver qué chismecitos salen, yo feliz también. Entonces sí, me parece claro, que sí. La finalidad de para qué se acerca uno, ¿no? Por ejemplo, exacto. No sé, hace poquito yo me acerqué, y eso fue muy azaroso porque alguien me recomendó El Diario del Dolor de María Luisa Puga. Y entonces claro. yo entré así como que un poco, no había leído diarios desde hace mucho, y también me pregunté, ¿cómo leo esto? ¿Lo leo como si fuera una novela? ¿Lo leo como verdaderamente un diario, literal? Esto es memoria, ¿no? Y entonces ya me empiezo a acercar y veo que es, todavía ni siquiera sé cómo entra, ¿no? Dentro de estos géneros y demás, pero a mí me parece que es un ejercicio muy, muy interesante de cómo darle voz al dolor y cómo dialogar con él, despersonalizarlo. Es un objeto, pero aparte es posicionarme en diferentes voces, hablarse en tercera persona, cuestionar al dolor, y desde incluso palabras muy coloquiales, ¿no? Aquí hay una que me llamó la atención y decía, ni modo mano, le dice, ni modo mano, ¿no? Al dolor. Entonces uno podría pensar que va a ser el ejercicio cultísimo, pero también hay estos toques de lo coloquial, de lo que se vive cotidianamente y debería aparecer en un diario. Claro. Entonces, eso me llamó mucho la atención y me acerqué, no con morbo como a las entrevistas que veo con palomitas, sino ya con este interés de decir, bueno, ¿qué dentro de este diario, de lo que ella está viviendo, porque esa parte del dolor que vive con la artritis, y ese es claro, otro tema, ¿no? Las enfermedades en la literatura también, cómo se plasman y de qué manera las está viviendo la persona. Ese tipo de narración que a mí me conmovió muchísimo, o sea, de verdad, de que terminaba llorando, así de que, ¡ay, no! O sea, puedes imaginar ese dolor inmenso que la persona está atravesando. Entonces también esos ejercicios de como de entre memoria y rescatar lo que al autor le parece importante mencionar como en este yo, a partir del yo, me pareció muy interesante. Casi no lo hacía. Y pues a ver, no sé ustedes si quieran recuperar algo. Yo quisiera que Sofía nos hablara de Pizarnik.
¿Qué es lo Sí, que bueno, te llama? esto, ahora que estabas comentando esto, hago un puente porque nos va a ayudar a explicar un poco esto que escuchamos al inicio, ¿no? Es un fragmento de una entrada de un diario que escribió Alejandra Pizarnik, esta poetisa malvada, poetisa maldita le dicen, ¿no? Argentina, pero incluso ese mote que conocemos que se le da a Pizarnik, pues tiene mucho que ver con su vida privada, ¿no? Fíjate que ahorita también que estaba diciendo Lafa, este, sobre su pleito eterno, ¿no? Con los especialistas en Sor Juana o con estos autores que quieren encasillarla a partir de algunos sucesos de su vida que ni siquiera sabemos como tal si fueron ciertos. Es algo similar, ¿no? En el caso de Pizarnik, yo estaba también sumamente peleada con algunos críticos, ¿no? Que tratan así de asociar directamente su enfermedad con las cosas que escribían, ¿no? Y pues detrás de la figura de Pizarnik hay así un mito de que pues era una autora sumamente depresiva, con situaciones psiquiátricas, bueno, estuvo un tiempo en el psiquiátrico, que si esto realmente le influía, ¿no? A la hora de escribir. No sé, todas estos datos que se nos dan o que conocemos del autor a lo mejor nos pueden llevar a leerla como curiosidad, como morbo, pero al final todo esto pues sí influye en el modo en que la leemos, ¿no? Y muchas veces a mí me ha tocado personas que me dicen, no, es que Pizarnik es como una rockstar, ¿no? Así, no, pues sí, a mí me gusta porque estuvo en el psiquiátrico, porque se suicidó, porque tenía no sé cuántos años y odiaba a su mamá, o sea, cosas que a lo mejor influían, pero no directamente, ¿no? O no es, digamos, lo importante en cuanto a la obra de la autora, ¿no? Y pues esto que escuchábamos al inicio es de su diario, que a mí lo que me interesa mucho del diario de Pizarnik es que este diario ella lo estaba preparando para publicarse, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención por qué un autor quisiera publicar un diario cuando se supone o cuando uno pensaría que a lo mejor es parte de su vida privada, ¿no? Y esto me recordó a lo que decía Mare, ¿no? A lo mejor, pues, uno cree que el diario pudiera estar por fuera de lo literario, pero al final hay ciertos autores que utilizan el diario para también hacer obras literarias, ¿no? Como en el caso de Pizarnik, como en el caso de María Luisa Puga, ¿no? Como dices tú, Mare, pues no sabríamos nosotros si tomarlo como una novela, como un experimento. Sí, Entonces es bastante interesante, ¿no? Cómo la vida de los autores va formando como un mito alrededor de lo que escriben, ¿no? Ahora también, y esto, regresando a la parte del chisme y de la vida privada, es, bueno, también, y como que sí hay que aclarar algo, ¿no? Hay algunos, ahorita no recuerdo específicamente a quién, que sí se les ha relacionado con que sí han sido promotores o que han estado dentro del abuso sexual de otras personas, ya no hablemos del sexo, porque a veces también era entre personas del mismo sexo, pero no con eso, con lo que estamos diciendo, quiere decir que los estamos justificando, pero eso me recuerda también a otro gran chisme que se hizo cuando salió de sí, ¿no? De Gabriel García Márquez, La memoria de mis putas tristes, Ah, cierto, sí. donde empezaron a decir de que prácticamente era un violador y que era un pedófilo y todo esto, como cuando no estás bien informado y si traes un sesgo, no sé, psicoemocional, no, más bien,
Bueno, también podría ser, pero a lo mejor esto lo he dicho. Cuando traes un sesgo y que quieres a huevo otra vez meter tus ideas cuando no descubres o cuando no identificas que es una ficción que está Claro, hecha sí. por una persona en ese sentido, porque si no, no estaríamos hablando también de Rubén Darío de Ninfeta o estaríamos hablando de Lolita de Nabokov. ajá, y que estamos incitando entonces a la pedofilia y también al incesto y todos estos rollos, como también cuando es muy mal manejada esta parte biográfica de los autores, cómo los puedes llegar a meter en problemas. Y empiezas a tener un sesgo y dejas de ver la calidad de lo que pueden estar haciendo con lo que no. Cuando hay también otros tipos de autores que a lo mejor no han avanzado mucho, no voy a decir si son buenos o si son malos, que a lo mejor a mi gusto no lo son, que te hablan de necrofilia, que te hablan también de zoofilia, que hay algunas obras que son para mí paupérrimas porque no tienen absolutamente nada, quieren ser una especie de Marqués de Sade actualizado, pero no tienen absolutamente nada de todo lo que conlleva al realizarlo. Y mira, ahorita que estás diciendo eso, creo que también, no estoy seguro si Marqués de Sade hizo un diario o alguien de sus conocidos hizo un diario también enfocándose y cómo eso sí enlazaba mucho lo que eran sus textos, pero que era de un sentido más patriótico, más nacionalista y que todo mundo nos vamos por la parte del morbo y de todo lo que Claro, es sí. el sexo. Sí, también eso que dices está interesante porque muchas veces uno también cae en el error de creer que todo lo que un autor escribe tiene que ver forzosamente con su vida, ¿no? Con sus experiencias, con su personalidad, o los temas que elige a lo mejor están vinculados directamente a su vida privada, ¿no? Y muchas veces pues no son así, ¿no? Hay algunos textos incluso por encargo, hay algunos textos que no sé, se los pagaron antes, no sé, o sea, y ahí Sí, sí, sí. digamos que son cosas que no tendrían por qué cambiarnos, digamos, la lectura que tenemos sobre ciertas obras, ¿no? Sí, y ese es uno de los puntos. Mare, perdón, te interrumpí, vas a comentar algo. Bueno, solo iba así un dato a colación. Eso me pasó también cuando estaba leyendo a Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Y te encuentras ciertos datos y a mí me pareció un dato muy chistoso y dominguero que a él lo apodaban la empanadita de ternera, ¿no? Porque siempre andaba con una camisita hasta el cuello y como era morenito le decían que parecía empanada, ¿no? De ternera por su físico. Entonces te empiezas a encontrar también con ciertas cosas. Rosario Castellanos le decía el paisano de los metales. O sea, sí, es muy interesante cuando otros autores también hablan de los autores y nos construyen otra idea de ellos. Pero sí era como el apunte, ¿no? Chistosón, porque igual puedes extraer datos muy interesantes de la vida del autor o datos como el sabías que es en mi caso. Yo una vez me aprendo puro dato para las fiestas, muchachos, pero sí es eso, o sea, tiene que No, ver con... pero está interesante, ¿no? Porque incluso la apariencia de los autores puede llegarnos a provocar una atracción o una repulsión, no hacia la figura, digamos, física, sino ya en relación como a nosotros como lectores, ¿no? Por ejemplo, autores que nos parecen así sumamente guapos, o autores que nos parecen así horribles, pero escriben cosas excelsas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, recuerdo una experiencia en particular. A mí me encanta cómo escribe Salvador Elizondo, ¿no? Así me encanta, es así uno de mis autores mexicanos favoritos. Pero encontré por ahí un disco, lo compré alguna vez en la librería, un disco en donde hay fragmentos de él mismo leyendo parte de sus novelas, de sus cuentos, etcétera, y es horrible su voz, o sea, horrible, ¿no? O sea, perdón, pero, o sea, tiene una voz así súper gangosa, ¿no? Un autor que a lo mejor a nosotros leyéndolo se nos pareciera una persona sumamente intelectual, así, súper culta, nos genera una idea de que a lo mejor el autor es, ay, sacro, ¿no? No, cosas así, y de repente escuchas la voz así leyendo, entonces dices,
¿qué es esto? ¿No? Pero, o sea, es interesante cómo incluso detalles así llegan a nosotros como lectores parecernos o muy atractivos o bastante ruidosos, ¿no? Esto que dices de Juan Ruiz del Arcón, me acuerdo que en alguna ocasión me lo habías comentado, y es curioso, ¿no? Porque uno a lo mejor no se imagina al sujetito que está escribiendo estas obras de teatro, pero de repente sale una anécdota chistosa de su apariencia y no sé, como que choca mucho con la idea que a lo mejor uno se genera al momento de leer, ¿no? Y bueno, ni modo, ya tocaste a nuestro doble jorobadito. También toda la historia que está alrededor del Teatro de los Siglos de Oro, entre Lope, entre Quevedo, entre Ah, Tristán, sí, otro chisma, sí, sí, sí. todo cómo se tiraban entre todos ellos, que alguna vez creo que lo comenté también con Mare, de que siempre decían, ay, el pobre jorobadito, pero se me hace más bien como una especie de este círculo de personas que estaban ahí trabajando y tal cual, ¿no? El bullying o el desmadre que se echan como el que de repente nosotros nos aventamos, que si está Julio y le decimos alguna cosa, o que ustedes me dicen cosas a mí, o de repente vamos con la Mare, o de repente por ahí con la Darks, y ya el rato están en una cantina ahí chupando, echándose unas chelas, y también escribiendo. A lo mejor era parte de crear esa imagen o de que hay mucha pelea entre ellos, pero nada más es un espectáculo por fuera, porque así es como se manejaba en las cortes todo lo del Teatro de los Siglos de Oro y a lo mejor ya más pegaditos, más para acá, salvo los más, como que los más conscientes no se involucraban tanto y lo veían desde lejos. Claro, sí, aparte está interesante, me acordé de esta anécdota que comentas, ¿no? Entre Quevedo y Lope de Vega, ¿no? Que se daban así con todo, ¿no? Y además, escribían por ahí algunos sonetillos, dedicados, ¿no? Sobre la apariencia física, ¿no? Me acuerdo mucho de este soneto de Quevedo, ¿no? Eh, empieza algo así como, ay, el de la nariz, ¿no? Así de, érase un hombre a su nariz pegado, ¿no? Entonces, y resulta que es un soneto que le escribe a este señor burlándose de su nariz, ¿no? Y se daban así respuestas literarias, ¿no? Entonces era una polémica, digamos, bastante fuerte, pero a la vez era bastante productiva literariamente hablando, ¿no? Sí, sí, y eso es como parte también de esos chismes que digamos que son como la parte bonita, la parte padre. Regresando a Sor Juana, que también era prácticamente pues por ahí por el periodo, todo este despapalle que se hacía en las cortes de cómo se peleaban, ya conocer un poco de la vida de Chayito o de Inés y cómo eso sí puede llegar a influir en su literatura, o como esta generación del 50, todas estas tertulias literarias y que algunas todavía lo Claro, siguen sí. haciendo, donde te dan Pues algunas hasta nosotros pautas. tuvimos una profesora que salió en un libro, ¿no? Como un personaje. ¿Se acuerdan? Ah, cierto, sí. Digo, no No vamos a decir sé, hombre porque, no, pues, sin marcas, ¿no? pero sí, Sí, por ahí ajá, apareció marcas en un, también. en un libro importante del siglo XX, ajá, hiperrealismo. Pero bueno, hasta ahí dejo la nota. Sí, no, pero está bastante interesante, ¿eh? Está bastante interesante ya entrando al chisma. Pues sí, o sea, como digamos, sí hay referencias a veces muy específicas de otros autores o de personas que a lo mejor uno puede hasta llegar a conocer, bueno, en este caso nomás, ¿no? Porque pues no estamos muy involucrados con los círculos literarios actuales, ni mucho menos, por ejemplo, pensar en círculos como Rulfo y así, ¿no? Pero, o sea, estaba interesante las referencias, ¿no? Que los mismos autores hacían a otros autores, ¿no? Y aquí, pues, por eso digamos que estos diarios a mí en particular me interesan bastante, ¿no? Porque también son como un mapa cultural de todos los
autores, otros escritores que se involucraban directamente con ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, hablando de Pizarnik, y que creo que también un poco antes de entrar al aire me decía Mare, la relación que hubo por ahí entre Pizarnik y Cortázar, ¿no? Y que cuando ella muere, Cortázar le escribe una carta, ¿no? O un poco antes le escribe una carta diciéndole que no se mate, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, todo eso, digamos que en cierta medida puede llegar a ser atractivo y a veces no pensamos que hay tantas referencias hacia otros autores, ¿no? Pero está interesante. Por ejemplo, otro dato curioso, ¿no? Que me surge ahora hablando de Pizarnik, es que, pues bueno, ella era declaradamente lesbiana, ¿no? Y pues también esta situación del lesbianismo le generó todo un mito, ¿no? Pero tiene por ahí cartitas que le escribía a Silvina Ocampo, por ejemplo, que están muy lindas, ¿no? O en su diario habla de un amor secreto, de un amor prohibido y por ahí, ¿no? Entonces todas estas referencias a lo mejor podrían ser curiosas, pero también nos dicen mucho de la vida de los autores desde la literatura, ¿no? Y nos hacen crear un imaginario también de ellos. Ahora recuerdo las cartas de Rulfo a Clarita, a su esposa. Claro, sí. Derrochan miel, ¿no? O sea, de que Clarita es todo el horizonte y cada uno de los agaves de Guadalajara. O sea, no, sí, Rulfo tenía una pluma, lo que se conocería ahorita como un poco cursi, pero también te llega hondo y... Sí. No sé si alguien recuerde cartas de otros. También recuerdo las cartas de Cortázar a Alejandra. En algún momento creo que tú me presentaste, Sofi, las de Antonina Artaud también. Ajá. Sí, que también eran como cartas muy, muy intensas. O sea, estoy tratando de recordar estos escritos que también hablan de más autores. Igual, sí, tratando de recordar. Bueno, estamos tratando de hacer un recuento, ¿no? De lo que hemos leído. Sabines, por ejemplo, también lo que le escribía a su señora y que también aparecieron en libros estos poemas. A lo mejor hay algunos que no les gusta Sabines porque dicen que es demasiado, no sé, demasiado terrenal, sin tanta metáfora. Pero lo que le escribía también, se me olvidó el nombre de su esposa, o sea, es una maravilla. Creo que también ahí es que viene insertado de los amorosos o todo esta poesía como la llegamos a conocer en la adolescencia, ¿no? Esta poesía muy de romántico, muy del amor y lo que te quiero y lo que te deseo, de un amor bonito, un amor infantil, un amor puro, digamos. Claro, sí, está interesante cómo ciertos autores de pronto utilizan también la literatura para manifestar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Rulfo, ¿no? Cierta declaratoria de amor, ¿no? O cierta confirmación del amor hacia una persona que realmente existe, ¿no? Y que a lo mejor uno no podría llegar a saberlo hasta a lo mejor ver ahí por ahí una dedicatoria o meterse ya en los datos biográficos, ¿no? A ver quién era Clarita, ¿no? Y ya de repente uno se da cuenta, pues mira, era su mujer, ¿no? Y entonces todas estas cartas realmente no son, a lo mejor son un poco de ficción, pero tampoco no lo son tanto, en realidad sí lo estaba expresando directamente a su mujer, etcétera, ¿no? Así que sí, me parece bastante interesante esa relación también. Si seguimos hablando en este caso de todos estos chismes, pues bueno, creo que nada más esto fue como que un pequeño adelanto de todo lo que podríamos llegar a tener en general, eh, de tantas y tantas historias que podemos llegar a encontrar en todos ellos. Se nos está llegando el tiempo, creo que es buen momento para dejarlo y pues si les está gustando
este tipo de anécdotas o este tipo de chismes que hay, pues igual y díganos, y si ustedes saben, pues otra vez les dejamos la invitación para que aquí echemos el lavadero, hagamos nuestro ventaneando literario o algo por el estilo, para que los tengamos aquí también en los estudios Los estudios para, conversatorios. para poder conversar y estar echando buen chisme. Querida Mare, querida Sofi, algo con lo que quieran cerrar. Pues quizá nada más por ahí una pregunta para que puedan dormir o no puedan dormir. Eh, cabría, digamos, la situación de preguntarnos qué tanto el autor deposita de su vida a la hora de escribir, ¿no? Por ejemplo, si usted radio escucha o pod escucha o como se llame, ¿alguna vez ha escrito un poema o alguna vez ha escrito un cuento o por ahí está haciendo sus pininos en la narrativa? ¿Qué tanto de su personalidad o qué tanto de su ser, de su esencia está depositando en eso que está escribiendo, ¿no? A lo mejor uno por más que quiera despegarse de lo que está escribiendo, sin querer, pues por ahí se cuela algo, ¿no? Entonces, habría que preguntar qué tanto se puede uno alejar de lo autobiográfico o no. ¿Ustedes qué les parece? Ay, bueno, vas, Mare. La pregunta no era para los escuchas. Sí, sí, es para los escuchas. Yo así cierro. Okay. Cerramos con una pregunta. Esto me agrada mucho. Definitivamente la pregunta también me la llevo porque si lo trasladas a la parte de la escritura que cada quien está llevando, sería un ejercicio muy interesante ver qué de nosotros estamos depositando ahí y qué de nosotros también intentamos ocultar, ¿no? Por ahí leía el texto que tú misma nos enviaste acerca de las sombras. Cuando el lector se acerca, muchas veces se está acercando o piensa que se acerca una sombra del autor, que el autor está depositando. Entonces, qué genial pregunta, me la llevo también para mí. Espero que algunos de ustedes nos puedan contestar con algo que piensen respecto a esto que acaba de decir Sofi, o un chismecillo por ahí que se sepan, también estaría muy bien leerlo en la página del conversatorio. Recuerden que nos pueden encontrar como el Conversatorio o como Conversatorio Literario. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Sigamos leyendo lo que quieran leer acerca de sus autores, entérense de la chisma, pero lo importante también es que sigamos observando que los autores están ahí, están presentes dentro de su obra y también cuánto vamos a tomar de la vida privada, ¿no? O sea, híjole, está bien canijo, está bien cabrón. Me encantó este conversatorio. Esperamos tenerte muy pronto, Sofi. Muchísimas gracias a los dos. Son unos anfitriones geniales y unos amigos estupendos. Así que muchísimas gracias por dejarme así fluir con esta situación de este tema que me encanta, pero que también tiene sus ¿cómo se dice? Sus ires y venires. Y me encantó que Lafa dijera desde el principio, no, ¿sabes qué? Yo no estoy tan de acuerdo, pero de eso se trata, ¿no? Así que siempre me encanta discutir con ustedes sobre temas tan interesantes, así que para cuando ustedes quieran, yo vuelvo acá sin problemas. No, pues ya tienes chamba, no te hagas, así que yo creo, y también Claro. apuntalando lo que estás diciendo, creo que es más sencillo, desde mi perspectiva, plantearlo desde poemas que en narrativas, parte de la experiencia. Creo que la parte poética se presta más para que sea más autobiográfico y puedas meterlo que narrativa, aunque también se puede hacer, no tan comúnmente y a veces no sale tan bien, pero también hay otros que te pueden estar ayudando y que de ahí podríamos llegar a saltar algunos de estos textos que no les gustan tanto a la gente. Pero pues Claro. también entonces nos empezamos a despedir. Muchas gracias, Mare. Muchas gracias, Sofi. Yo soy Lafa.
la fe, la parte. Y esto fue el conversatorio. Gracias. Bye. Adiós.